esto salva muchas vidas y además ocurre más frecuentemente en los ambientes de emergencia o de hospitalización. Y como ya hemos llevado la parte de fisiología, va a ser un poquito más fácil esto, ¿ya? Entonces, el manejo de hipercalemia severa. Bien, empezamos diciendo que es común en pacientes hospitalizados y más frecuentemente relacionado a efectos adversos. Eso quiere decir que existen dentro de nuestros manejos, en nuestro RP, nuestra terapéutica diario, tenemos que conocer los fármacos que estamos recetando, que estamos indicando. Yo siempre les comento eso en el sentido que muchas veces pensamos en cada fármaco por separado, ¿no? Pero lo que hay que hacer es unir en una terapéutica individualizada para el paciente y ver los pros y los contras de la unión de algunos medicamentos. Entonces, el manejo de hipercalemia es muy frecuente. Eh, por eso le digo que tenemos que tener en cuenta la farmacología de los medicamentos. El tratamiento mucho depende de la fisiopatología. Cuando hemos hecho la parte fisiológica, el recordar es fisiológico, les he comentado y hemos hablado inclusive en la parte de fisiología, los factores que hacen que el potasio, o nosotros sabemos que el potasio es intracelular. Sin embargo, hay un pequeño rango que es el extracelular, el que determina muchas variaciones dentro básicamente de la parte muscular cardíaca. Entonces, pequeñas alteraciones varían todo este potencial, ¿no? Y hablamos de potencial de reposo en membrana. Entonces, ahí ustedes pueden ver que el ratio del potasio del extra y el intracelular está relacionado con el potencial de membrana en reposo de tejidos excitables. Entonces, ¿cómo se regula? Básicamente hay dos sistemas involucrados. A corto plazo es el equilibrio de membrana, es decir, está relacionado con la bomba de sodio-potasio, ATPasa. Y nosotros hemos visto que en la membrana actúan varios de estos componentes. Hemos visto que la insulina es uno de ellos que activa esa membrana, las catecolaminas, los beta-adrenérgicos y el balance ácido-base, o sea, el equilibrio ácido-base. Y a largo plazo tenemos el balance externo, básicamente lo que es ingesta y eliminación. O sea, parte de la regulación del potasio, gran parte de la regulación del potasio tiene que ver con lo que ingerimos y como el 90 y tantos por ciento de esto acá justamente está, el 95% de ellos se elimina a nivel renal. Entonces, mucho depende de lo que ingieres y si tienes un riñón bueno, va a haber una adecuada eliminación. De lo contrario, es más complicado. Entonces, el potasio es secretado básicamente en los túbulos distal y túbulo colector. Y gran parte de esa secreción está relacionado con la tasa del flujo y la entrega de solutos, o sea, qué cantidad de flujo tubular llega y de flujo tubular tanto de líquido y de la carga de solutos. Y acá hablamos de sodio, cloro, bicarbonato y también regulado obviamente por la aldosterona, porque ya sabemos nosotros que en el túbulo distal y el túbulo colector están las células principales y las células intercaladas. Básicamente son las células intercaladas que se encargan de su eliminación. ¿Ya? Entonces, ¿qué más sale de acá? Está regulado por la tasa de flujo. Esto ya hemos visto en la parte de manejo de potasio. Vi una clase, ¿se acuerdan? De la parte fisiológica del potasio. Que depende de la carga de la tasa de flujo y entrega de solutos. Eso quiere decir que mientras más sodio llegue, más bicarbonato, más cloro llegue hacia la parte distal y colector, entonces va a haber más secreción de potasio. Tal es así que, por ejemplo, en los casos de uso de diuréticos como furosemida, que actúa en el asa ascendente gruesa, llega mucha cantidad de
agua, mucha cantidad de sodio que no ha sido reabsorbido, sodio, potasio, llega a la parte distal, ¿ya? Entonces, todo eso hace que arrase el potasio y pueda ser eliminado. Entonces, pacientes terminan con hipocalemia, más bien, ¿ya? Y mientras más bicarbonato llegue también a la parte distal, hay más eliminación de potasio. Y ni qué decir de la aldosterona, ¿no? Que es el principal regulador hormonal en el túbulo distal relacionado a potasio. ¿Todo bien por ahí? ¿Puedo seguir? Aló, hola. Sí, doctor. Ya, ok. Sí, doctor. Ahora, fíjense acá. En el AQI, ya saben que es el AQI, que es la injuria renal aguda, hay deficiencia de este mineralocorticoide, de la aldosterona, puesto que no hay buena eliminación primero de renina, angiotensina, aldosterona, entonces no hay buena regulación de esa manera. Entonces, y también desencadenado además por drogas que inhiben este sistema. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, por eso, un ejemplo es evitar fármacos que actúen en un mismo sistema y que no compitan entre sí. Por ejemplo, dar IECAS y ARA2 a la vez es un poco complicado, te trae más efectos adversos. ¿Ya? Bien, este es el potencial de membrana en reposo. Esto habrán hecho mejor ustedes en la parte de cardiología. Yo solo quiero incidir en la parte en que que cada fase del 0 al 4 que ustedes ven acá en esta imagen de la izquierda superior, tiene relación con una variación tanto de estos iones en el cardiomiocito, ¿ya? En la fase 0, 1, fíjense ustedes, se debe a una entrada abundante de sodio a nivel de la célula, ¿ya? Y también va a una ligera salida de potasio entrada de potasio también, pero no llega a la misma célula, ¿ya? Estas fases que ustedes ven acá. Entonces, fíjense ustedes, entre el 2 y 3 también, nuevamente, hay una salida de potasio del intracelular que tiene mucho que ver con esto, ¿ya? Y en la fase 2 y 3 también hay una entrada importante de calcio intracelular. Entonces, sodio, potasio, calcio tienen mucho que ver tanto con la despolarización, la despolarización auricular, la ventricular y la repolarización ventricular. Entonces, esto es el potencial de acción, la relación que hay con el potencial de acción y el potasio. Entonces, cualquier alteración, fíjense ustedes acá, esto es lo normal, que empieza a menos 70 milivoltios, ese es el potencial en reposo. Sin embargo, cuando hay hipercalemia, este potencial se hace mucho más negativo, ¿ya? Mucho más negativo. Y ya no hay acá esta pequeña mesetita que ven, no es tan veloz, ¿ya? La llegada de la fase 0 a la fase 1. Fíjense, o sea, acá están los cambios, ¿ya? El potencial de reposo se hace menos negativo, acá está de 70 a 90. Y hay disminución de la velocidad de despolarización, lo que antes era más veloz hacia arriba y un poco hacia la derecha. En el caso de la hipercalemia, que es este rojo, perdón, el trazado normal es esto, ¿ya? El trazado normal es el rojo, ¿ya? Entonces, en el caso de la hipercalemia, ¿ya? Hay una disminución de la velocidad de despolarización, vamos al 0, velocidad de la disminución. Este es más rápido, asciende más rápido. Acá disminuye la velocidad, ¿ya? De despolarización. Luego hay una disminución de la potencia de acción, ¿ya? O sea, que es el cambio 1, acá. Disminución de la potencia de acción porque esto tiene una caída.
Entonces, la potencia cae más rápido la potencia, cosa que no debería pasar. Acentuación de la meseta. La meseta acá es menos veloz, es lo normal. Demora un poco en caer. Acá cae muy rápido. ¿Ya? Y acortamiento de las fases de repolarización. ¿Ya? La fase de repolarización es esta, justamente, 2, 3, 4, la repolarización de la membrana. Acá, y tiene su tiempo, pero acá se hace rapidísimo. Bien rapidito, la fase 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, ¿y qué más? Disminución también del automatismo, es el 4, que normalmente debería llegar ya hasta al menos 90. Entonces, es cuando está pasando recién el menos 70, otra vez ya está activándose. ¿Ya? Entonces, eso no deja repolarizar adecuadamente. Por eso todo eso se deriva en una disminución de la velocidad de conducción eléctrica, electrofisiológicamente hablando, disminución de la velocidad de conducción. Y si la velocidad de conducción está muy en relación con la frecuencia cardíaca y la aparición de todo el resto de fases que hay acá, entonces quiere decir que todo está en relación, que el EKG se va a alterar. Fíjense ustedes, en este caso, vemos la parte de hipercalemia. Estos cambios que hay del 0 a 1 tienen mucho que ver con el aplanamiento de la onda P, por ejemplo. No hay una adecuada despolarización de la membrana, ¿ya? Porque es muy pequeño, no alcanza lo que la velocidad más, no alcanza. Entonces hay un aplanamiento de la onda P. No hay casi onda P. Luego el QRS se ensancha. Acá vemos un caso más severo, por ejemplo, el QRS se ensancha y después acá hay por una prolongación. ¿ven? Hay una prolongación de velocidad de conducción que eso acarrea que la frecuencia cardíaca sea más lenta. Y luego la onda P sea picuda, sea muy alta. Trastornos en la repolarización ventricular. ¿Por qué? Porque esto está muy activo. Al toque se activa. Y ya está entrando otra frecuencia. Entonces, conclusión, disminución de la velocidad de conducción. ¿Y cómo se refleja? ¿Cuáles son los cambios electrocardiográficos? Vamos a ver. Primero, las manifestaciones clínicas de la hipercalemia. Yo les decía siempre que la hipercalemia tiene mucha relación con la parte muscular, mientras que en los trastornos del sodio, relación con la parte del sistema nervioso central. Los síntomas vienen relacionados a ellos. Entonces, en lo que es hipercalemia, tenemos manifestaciones cardíacas, porque es un músculo, manifestaciones neuromusculares, básicamente músculo estriado, músculo liso, y algunos efectos metabólicos adicionales, pero si hablamos de metabólico está básicamente relacionado con trastorno ácido-base. Entonces vemos acá, manifestaciones cardíacas, despolariza la membrana, enlentece la conducción ventricular, disminuye la duración del potencial de membrana, ¿ya? Entonces, y los cambios en el electrocardiograma pueden ser variados. Depende no solamente en este caso de potasio, sino de otras condiciones adicionales como el pH, la concentración de calcio, sodio, porque eso tiene que ver con la fase 0-1, ¿se acuerdan? La entrada de sodio y de calcio iónico en la fase 2-3. Depende también de la tasa de crecimiento del potasio, o sea, qué tan rápido sea o más crónico. Entonces vemos a la derecha los cambios electrocardiográficos de una hipercalemia. Estas son la derivación B4, por ejemplo. Primero vemos el aplanamiento de la onda P. Casi no hay onda P. ¿Ya? Y ustedes salen de cardiología, deben saber que eso tiene una medida adecuada. Vemos acá que casi es imperceptible la onda P. Luego tenemos que el QRS, que tiene que ser menos de 0,12, está muy ensanchado. O sea, tiene que ser máximo, ¿cuánto? 3 cuadraditos. Acá está muy ancho. QRS ensanchada. Y luego viene la onda T alta, la onda T picuda que se llama. Esos son básicamente los cambios electrocardiográficos de una hipercalemia. Ahora, sin embargo, hay una, como tiene relación con disminución enlentece la conducción cardíaca, entonces estos pacientes, una de las manifestaciones es, aún sin tener un electrocardiógrafo, por ejemplo, un electrocardiograma, podemos medir la frecuencia cardíaca.
Si yo tengo sospecha de hipercalemia, tengo el paciente con debilidad muscular, tengo el paciente tirado ahí postrado, y veo que está utilizando, o sea, veo su historia clínica y tengo sospecha de hipercalemia, entonces le toco la frecuencia cardíaca. Y si veo que está bajo, entonces corroboro más mi sospecha. ¿Ya? Y ojo, la hipercalemia, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo de tratar bueno, de la hipercalemia? Es que el paciente puede ser paro cardíaco en diástole y aunque lloremos sangre, no se puede revertir, es un problema. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con esto. Entonces, no olvidarse, aplanamiento de la onda P, ensanchamiento del QRS, onda T picuda y para variar, bradicardia. Efectos neuromusculares, parestesias, debilidad. Este es importante, la debilidad muscular es fundamental, ¿ya? Y si no lo preguntamos al paciente, el paciente cree que por su enfermedad de fondo está mal, se siente débil, cansado. Hay que preguntar al paciente. Y suele haber una parálisis flácida, que, dicho sea de paso, no afecta al diafragma. Por eso es que el paciente sigue respirando hasta el último. A pesar de todo, sigue respirando hasta el último. Los reflejos osteotendinosos están deprimidos o ausentes. Sin embargo, rara vez los nervios craneales están involucrados. Y respecto a los efectos metabólicos, fíjense ustedes lo importante, la amoniogénesis renal está disminuida. El amonio, a ver, voy a hacer una pregunta. A ver, aquí le voy a preguntar. Campos. Doctora Campos. ¿Cuál es tu nombre, doctora? María Fernanda. Ajá, María Fernanda. Bueno, doctora, ¿para qué sirve el amonio en el riñón? Disculpe, doctor, ¿Para la qué pregunta? sirve? ¿Para qué sirve el amonio en el riñón? Sin Google me gané, sin Google. Nada, no sabe. Alison Navarro. Doctor. Habla, tú dirás la misma pregunta. Para eliminar los desechos tóxicos. ¿Qué desechos tóxicos? Los nitratos, doctor. Ya, ahí queda. Bueno, el amonio en realidad es un mecanismo, eso yo les he hablado, no está escrito en la diapositiva, pero yo sí se les he hablado. Es un mecanismo que ayuda a eliminar, ¿se acuerdan cuando hablé que hay 4.320 mil equivalentes de bicarbonato que se producen al día? Y hay 4.320 mil equivalentes de ácidos que se eliminan al día también, que se producen en el cuerpo. Sin embargo, hay 80.000 equivalentes que vienen de la dieta, los ácidos que vienen de la dieta. ¿Se acuerdan que les dije esa clase? Yo sí les dije, yo estaba en el tercero o en el cuarto grada de la escalera de ahí del Paraninfo. Yo sí me acuerdo que les he dicho. Entonces he dicho, ese resto, ese 80.000 equivalentes que sobran, que viene de la dieta, esos son eliminados a través de dos tampones importantes, ¿verdad? De dos buffers, se llama buffer. Ya, uno es el sistema fosfato y otro es el sistema de el tampón del amonio, ya, del amonio, ya. Entonces, para eso sirve el amoníaco, la amoniogénesis renal,
para eliminar el exceso de ácido, no todo el tiempo estuviéramos con acidosis metabólica, ¿ya? Por eso les digo. Entonces, es un mecanismo de defensa del cuerpo, es un tamponamiento renal, así como hay el bicarbonato, ¿ya? Entonces eso, por eso pongo ahí, si disminuye la amoniogénesis renal, habría acidosis metabólica hipercolémica. Y eso va a limitar la capacidad del riñón para corregir dicha acidosis. Ya, muy bien. Ahí también viene la pregunta. Ahora, yo les sugiero que lean bien la clase que hubo de esa parte, de la parte fisiológica, ¿ya? Y lo complemente con esto. Y se van a acordar, porque todo lo que hemos hablado ese día lo vamos a aplicar aquí. Entonces, en lo que es el tratamiento, ya sabemos la importancia que tiene el potasio en el potencial de membrana en reposo. Ya sabemos las manifestaciones clínicas. Ya sabemos, y eso desde clases anteriores, sabemos que el nivel normal de potasio es de 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro, ¿verdad? Ahora, ya sabemos, entonces, qué tipo de manifestaciones clínicas a nivel cardíaco, a nivel muscular y a nivel metabólico. Ahora, hay 3 puntos que debemos de tomar en cuenta en casos para el manejo de una hipercalemia, ¿ya? Para el manejo. Entonces, primero son los efectos eléctricos. Y acá menciona la cifra y la tasa de crecimiento. Hay que conocer la cifra de potasio. Claro está. La cifra de potasio va a venir de el AGA y electrolitos que nosotros tomemos. Hay que saber sacar un AGA, ¿ya? Y por eso, pues, ustedes tienen que vivir en el hospital. Les apuesto que ninguno de ustedes ha sacado, 1 o 2 habrán sacado por ahí ayudándole a un interno, ¿ya? Prefieren quedarse a estudiar sus exámenes en sus casas y no ir a la práctica ese día. Ahí se aprende, ¿ya? Entonces, la cifra de potasio, ver el AGA. Y otro es la tasa de crecimiento, o sea, qué tan rápido haya aumentado el potasio en ese momento. Puede ser una hipocalemia, una hipercalemia crónica, ¿no? O puede que, digamos, un paciente renal, paciente que dializa, haya comido una gran ingesta en la dieta de potasio, en el caso de frutas y verduras crudas, o frutos secos, que tienen alta cantidad de potasio, ¿ya? Entonces, eso sería una tasa de crecimiento rápido. Y si es más rápido, hay más repercusión en la parte cardíaca. Entonces, esas 2 cosas hay que tener en cuenta, ¿ya? ¿Qué más? Los disturbios metabólicos concomitantes, ¿ya? Y acá también viene, respecto a la parte anterior, ¿qué mejora la hipercalemia? ¿Quiénes mejoran? La hipernatremia, ¿ya? Porque yo les he dicho que mientras más sodio haya, más tasa de flujo de sodio, de cloro, de bicarbonato, va a haber más eliminación, ¿se acuerdan? Eliminación tubular. Entonces, la hipernatremia, o sea, una alta carga de sodio va a mejorar, ¿ya? Más que decir tanto hipernatremia, sería hipernatriuria, ¿no? Que llegue más sodio a la punta, a los túbulos. La hipercalcemia también, y la alcalemia, por eso hablaba de bicarbonato también en los túbulos. Mientras más distal lleguen, mejor. El potasio más se va a eliminar. Y obviamente, quienes van a exacerbar la hipercalemia o va a elevar el potasio, son al revés, la hiponatremia, la hipocalcemia y la acidemia. Ya hemos comentado en la clase de potasio que el tema de la acidosis va a hacer que se salga el potasio del intracelular, que vaya al extracelular. Entonces, por eso es que también, bueno, vamos a ver, no me quiero adelantar al tratamiento, pero da ganas de hablar sobre eso, vamos a comentar en su momento. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora, tiene que haber, si yo
tengo una sospecha de hipercalemia, tiene que haber siempre un electrocardiograma a mi costado, porque no puedo tratar la mera cifra del potasio por sí solo, porque es muy variable. Han intentado hacer muchas veces, ¿ya? Rangos de potasio que se relacionan con la clínica o con las manifestaciones electrocardiográficas, ¿ya? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, correcto. Sí, doctor. O sea, han intentado poner muchas veces, decir, ¿no? De 5.5 a 6.5 hay onda peaplanada. De 6.5 a 7 hay onda, hay QRS ancho. Pero no necesariamente es así, no aplica en todos los casos. Entonces no podemos confiarnos de eso, ¿ya? Aquí, más que ver digamos, la mera cifra del potasio, hay que ver si hay alguna repercusión electrocardiográfica. ¿Ya? Incluso, ¿por qué? Por eso aquí, miren qué dice acá. La asistolia puede ser la primera manifestación clínica. O sea, el paciente puede debutar directamente con un paro cardíaco. ¿Ya? Y este paciente puede tener, ¿qué te digo? 5.6, 5.7, 6 de potasio, que no pareciera mucho, ¿ya? Por lo tanto, y eso de acá lo he sacado del mismo artículo, así lo he hecho un screenshot para que vean. Fíjense acá. Debido a que la mayoría de los pacientes hipercalémicos presentan cambios electrocardiográficos cuando el potasio plasmático es mayor a 6.7, dice la mayoría, pero no siempre, la mayoría. La hipercalemia debería ser tratada emergentemente cuando un potasio sea más de 6.5 o haya manifestaciones electrocardiográficas de hipercalemia, independientemente del nivel de potasio. Conclusión, no podemos tratar solamente con una mera cifra de potasio. Hay pacientes que vienen, por ejemplo, los pacientes que dializan, es común verlos en sala de emergencia cuando hacen una transgresión dietética y viene con hipercalemia, ¿ya? Pero esos pacientes, por ejemplo, a diferencia de un paciente que por primera vez hace, los pacientes que dializan están acostumbrados a niveles altos de potasio, no así uno que no lo hace. Entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos tomar decisiones solamente con la cifra de potasio, excepto que tenga alguna manifestación electrocardiográfica. Entonces, tiene que haber un EKG a nuestra mano siempre. Porque yo puedo tener, como digo, 5.6, 5.8 y ya tengo los 3 cambios electrocardiográficos. Ya tengo ya todo, ya mi EKG típico de hipercalemia. ¿Ya? Entonces, si yo me valdría solamente decir, no, hay que esperar que sea 6.5 todavía, estoy cometiendo un error. Porque como dice acá, la asistolia puede debutar con asistolia el paciente y nunca ha llegado a cifras tan altas. Entonces, eso es importante conocer antes de hacer el manejo. ¿Sí? Bien. Entonces, objetivos del tratamiento. ¿Ya? Uno es estabilizar la membrana, y otro es redistribuir el potasio extracelular, mandarlo nuevamente al intra. Y si es que se puede eliminar, se elimina. ¿Ya? Se elimina. Bien, estabilizadores de la membrana. O sea, tenemos que dar acá, como hay un problema con el potasio afuera de la célula, y hemos visto que dentro del potencial de membrana tiene mucho que ver una pequeña flujo de potasio por fuera de la membrana y también el calcio. Entonces, un estabilizador básico de membrana es el calcio, las sales de calcio. ¿Ya? Entonces, acá tenemos a la mano el gluconato de calcio. Este de acá. Gluconato de calcio al 10%. ¿Ya? Para estabilizar la membrana.
Esto ¿a qué nos referimos con estabilizar la membrana? Hacer que no haya mucha salida de salida o entrada de potasio, estabilizando básicamente la bomba, haciendo que ahí nomás se quede, que ya no haya más salida del potasio afuera, para que no me genere toda esa alteración, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene 6.5 de potasio, por ejemplo, y ya me está haciendo bradicardia, ya estoy viendo que la QRS se está ensanchando, ¿qué hago? Ahí ya tiene cambios electrocardiográficos. Entonces, tenemos que estabilizar la membrana para evitar que salga más. Fíjense ustedes qué dicen. Lucha contra los efectos del potasio sobre la membrana externa. El calcio se opone a los efectos del potasio sobre la conducción y la excitabilidad miocárdica al restaurar el gradiente de potencial alterado por la hipercalemia. No disminuye la potasemia, solo está haciendo lo contrario, como las imágenes que vimos del potencial de reposo al inicio. ¿Ya? Entonces, por eso es un buen oponente, un buen antagonista el gluconato de calcio. ¿Y cómo se da? Se da una ampolla que pase más o menos en 10 minutos y el inicio es inmediato. Al toque vemos que el EKG empieza a recuperarse. Pero ojo, no está bajando el potasio, solo está evitando que se altere la membrana, nada más. ¿Cuál es la complicación? Que puede haber hipercalcemia, se utiliza mucho, ¿no? ¿Ya? Entonces se puede repetir una segunda vez si todavía no cambia el electro. Se puede repetir también. Hay que tener mucho cuidado con los digitálicos porque los digitálicos pueden exacerbar aún más los casos de hipercalemia, o sea, la digoxina. Y otro estabilizador de membrana es el cloruro o la solución hipertónica de cloruro de sodio al 3%. ¿Ya? Que bueno, los que pasen a medicina hay una clase bonita sobre hiponatremia que tengo ahí, hipernatremia, donde se habla bastante de cómo preparar soluciones hipertónicas. ¿Ya? ¿Cómo se da? 50 mililitros de esta solución en bolo. Y la acción es inmediata también. ¿Cuál es el problema? Que puede haber sobrecarga de volumen por mucha cantidad de sodio, ¿no? Entonces, primer paso, si yo ya veo que el paciente, independientemente del nivel de potasio, ya tiene algún cambio electrocardiográfico, ya lo saben, tengo que estabilizar la membrana con gluconato de calcio o solución salina hipertónica al 3%. ¿Cuál era el segundo objetivo? Redistribuir el potasio extracelular. Y hemos visto que la insulina le gusta devolverle el potasio a donde debe de estar. Eso lo hemos visto en clase, ¿se acuerdan? La insulina, incluso al inicio también acá, insulina, junto con los betagonistas, junto con las catecolaminas. Entonces debemos utilizar insulina. El efecto de la insulina es dosis dependiente. Mientras más dosis haya, más posibilidad de que haya ingreso del potasio del extra al intra, ¿ya? ¿Y dónde actúa la insulina? A nivel de la sodio, potasio, ATPasa. Lo hace activar nuevamente. ¿Ya? ¿Cómo se da la dosis? 10 unidades en destroza de 25 gramos, ya que es más o menos destroza 50%, en bolo o en infusión. Ahora, normalmente, ¿cómo se prepara? Eso es lo que dice la literatura. Yo he sacado de este artículo del Critical Care del 2008, ¿ya? El caso de hipercalemia severa. ¿Cómo preparamos en el hospital normalmente? Agarramos 5 unidades de insulina rápida, ya de insulina regular, y le colocamos en una solución de destroza al 33%, 5 ampollas también. La destroza al 33% viene de 20 cc. Entonces, 20 cc por 5 ampollas sería 100 cc. Y ahí le agregamos las 5 unidades de insulina regular. Y eso lo vamos pasando en 20, en 30 minutos para intentar revertir el potasio del extra al intracelular. ¿Ya? Ahora, muchos dicen acá que se puede dar destroza adicional, o sea, después que acabó tu bolo, le das destroza al 5 o al 10%. ¿Para qué? Porque, ojo, le vas a dar insulina. Y la insulina
si el paciente no ha estado acostumbrado, por ejemplo, a utilizar mucho insulina, los pacientes son muy susceptibles y pueden hacer hipoglicemias. A pesar de tener las altas dosis, porque hace las dosis de glucosa, de destroza. Por eso se les deja una infusión de destroza al 10% para algunas horas posterior para evitar justamente esa hipoglicemia que podría haber. ¿Cuánto te baja esta dosis que estoy comentando? 0.6 milimoles por litro. Parece que no es mucho, pero el potasio, no se olviden, tiene un estrecho rango. Entonces, eso ya es bastante. Imagínense, con eso puede ser suficiente para revertir un QRS ancho, pues correcto, lo revierto, venga. Y en diabéticos dice que la insulina se puede dar inclusive sin destroza, depende también, depende del caso. Entonces vemos acá, la insulina de acción corta, acá está cómo se da según esta literatura. Yo prefiero que utilicen lo que más hacemos nosotros en el hospital, lo que ya les he dicho. Actúa en 20 minutos y puede durar hasta 4 o 6 horas. Efecto adverso, hipoglicemia. Hay que tener cuidado. ¿Qué más hace redistribuir el potasio del extracelular al intra? Los beta-agonistas, o sea, las catecolaminas. Entonces tenemos que utilizar beta-agonistas. Básicamente igualito que un paciente, no es igual que de un paciente asmático, ¿no? Pero se utilizan los mismos fármacos. Aquí tenemos el albuterol, la terbutalina, ya, lo que normalmente se utiliza en el hospital, en la emergencia para los asmáticos, es el fenoterol, ¿ya? Es el fenoterol. Entonces, sin embargo, si nosotros lo queremos utilizar a los beta-agonistas como para bajar la hipercalemia, tenemos que utilizar doble dosis. Doble dosis. Inclusive se dice, por ejemplo, en un paciente asmático que se da una gota cada 10 kilos de peso del paciente. Entonces, si queremos bajar el potasio, le tendríamos que dar doble dosis, o sea, 2 gotas. ¿Cuánto te baja? También 0.6. Entonces, fíjense ustedes, si terminarías uniendo, por un lado, tu solución despolarizante. Ojo, el preparado que hemos hecho con insulina y destroza se llama solución despolarizante. Así es como le llamamos en los hospitales. Entonces, si utilizas tu solución despolarizante junto con una dosis de inhalación, o sea, de nebulización con albuterol, 0.6 de la insulina más 0.6 milimoles de acá, te puede bajar hasta 1.2 milimoles de potasio. Ya es bastante. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué más? Se utiliza terbutalina subcutáneo. Y eso de acá se puede dar inclusive antes que vaya a hemodiálisis el paciente, te puede bajar hasta 1.3 milimoles. Ojo con los usuarios de los beta bloqueadores. Ya les dije la vez pasada, hice un ejemplo con un compañero que era asmático, creo. ¿Ya? Entonces, esos pacientes, los asmáticos, en lo posible, no deberían utilizar beta bloqueadores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es un efecto contradictorio a los beta-agonistas, obviamente. Entonces, tenemos que retirar todavía ese medicamento antes de iniciar el resto. ¿Ya? ¿Por qué? Dice que hay una resistencia. Suele haber una resistencia sin ingesta de beta bloqueadores cuando utilizo beta-agonistas. Imagínense si fuera usuario crónico de beta bloqueadores. Hubiera más todavía. Utilizar beta-agonistas como monoterapia no es tan recomendable. Siempre tiene que ser una terapia adyuvante. ¿Ya? ¿Cuál es su efecto adverso importante? Que puede provocar taquicardia como cualquier otro beta-agonista, pero que provoque toda la taquicardia posible porque el paciente en este rato está bradicárdico. Entonces es una buena señal. ¿Ya? ¿Qué más? Bicarbonato. Doctor. Sí. Doctor, disculpe, se va a cerrar el Meet. Voy a crear otro link porque ahora es limitado el Meet. Ya listo, dale. Ya, doctor.